La ley que hoy se pretende aprobar, la Ley de Seguridad Interior, para que el Ejército, para que las Fuerzas Armadas puedan participar en las tareas de seguridad pública. Y es muy claro si revisamos el texto que hoy, reitero, se pretende aprobar. Y aprobar esto obedece a una profunda crisis que está viviendo el Estado ante los desafíos actuales. Más allá de su aspecto institucional, asume un aspecto coactivo. Y yo identifico algunas crisis de por qué el gobierno quiere impulsar esta ley. La crisis de inestabilidad política. De cara a los próximos comicios del 2018, existe la propensión a un cambio de régimen de gobierno. Ante este escenario, el gobierno federal pretende, a través de esta ley, militarizar las calles del territorio nacional, a fin de garantizar su permanencia en el poder. Pero también observo una crisis de régimen político en el poder. La maquinaria del poder, como es el presidencialismo, el corporativismo y el patrimonialismo, están convulsionados en su activismo político y financiero, y a fin de cerrar filas de cara a la contienda electoral, temen una transición democrática. Existe, ya lo han comentado diputadas, diputados, una crisis de interpelación de nuestro marco jurídico. Los proponentes de esta ley, al incorporar la Ley de Seguridad Interior en nuestro marco jurídico, ya se dijo, trata de confundir y de crear incertidumbre legal en lo ya establecido constitucionalmente, y de las leyes que de ella emanan. Constitucionalmente está bien definido la función de las Fuerzas Armadas, como lo es el Ejército y la Marina, como también está bien establecido jurídicamente la función de todas las policías del Estado mexicano. Llevar las Fuerzas Armadas a la calle es característico, ya se decía, característico de un Estado represor, autoritario y totalitario. Una crisis de acumulación que sufre el gobierno federal. Ha sido rebasado por el crimen organizado en todos sus niveles, por la delincuencia organizada en todas sus modalidades, por el descontento social de la gente, marchas, manifestaciones, la falta de empleo, la falta de políticas públicas incluyentes, entre otras cosas. Esto ha generado una crisis de acumulación a la falta de una visión de Estado. ¿Cómo pretende el gobierno federal resolver esta crisis? ¿Cómo lo pretende resolver? Enviando al ejército a las calles para poner en su lugar a todos. Por eso en el grupo parlamentario del PRD hacemos votos para que esta ley se baje el día de hoy, se revise. Ya comentaba el diputado que me antecedió, se nos convocó a diversos foros, pues como secretario de la Comisión de Gobernación no recibí esas invitaciones a esos múltiples foros que se realizaron. La ley, en conclusión, esta ley que hoy se pretende aprobar es inconstitucional, ya se ha comentado. Revisémosla de pies a cabeza y es inconstitucional e inconvencional. No contempla mecanismos efectivos de control de las acciones, ni jurisdiccional ni parlamentario. Los contenidos de esta ley se traslapan y confunden con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. No existe una diferenciación contundente entre los supuestos de aplicación de esta ley y aquellos que requieran la aplicación del mecanismo de restricción de garantías. El procedimiento que contempla esta ley de declaratoria de protección a la seguridad interior es unilateral,
implementando, valorado y calificado por el Ejecutivo, sin ningún contrapeso, como ya se ha dicho en esta reunión, lo cual se aplica también para su prórroga o modificación. Existe una confusión conceptual relativa a la actuación subsidiaria de las autoridades, que implica en sí misma una sustitución en relación con sus obligaciones. El procedimiento especial para la participación de las Fuerzas Armadas resulta insólito, poco eficiente y sin un fundamento constitucional. Por eso hago votos para que esta ley se revise a profundidad. Quiero comentarle a la opinión pública que ante la importancia de esta ley, todavía el día de ayer por la noche, el día de hoy temprano, estamos recibiendo algunas modificaciones a la ley. La fe de ratas nos las están mandando. Tan importante es esta ley que apenas estamos conociendo al 100% el contenido de esta ley. No nos precipitemos. Entiendo la responsabilidad que tenemos como legisladores ante estos hechos que están sucediendo en nuestro país, pero seamos responsables. Dice, quiero poner un ejemplo de esta ley, dice el artículo 8: las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente, y aquí lo quiero subrayar, pacíficamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas de seguridad interior. Y quiero recalcarlo porque se ha dicho que esta ley salva los movimientos sociales, pero aquí hay una palabra clave: que se realicen pacíficamente. ¿Y qué pasa cuando el gobierno manda a desestabilizar una movilización de esta naturaleza? Ya no es pacífica, pierde ese sentido de paz, y desde ese momento ya puede intervenir el ejército. Cuidemos esos aspectos, cuidemos aspectos que son muy importantes. No militaricemos, porque esta ley trae como consecuencia militarizar las calles. Reconocemos el gran trabajo, el esfuerzo y la ayuda que ha hecho el gobierno, el ejército mexicano en las labores del gobierno, pero invirtámosle en la capacitación de las policías estatales, municipales. Capacitémosla, entrémosle a ese tema y salvemos el no militarizar las calles de nuestro México. Gracias, Presidenta.